Bueno, el 2026 claramente viene intenso, viene con un verdadero motivo, ¿no? De recursos, de poder, de control. Así que sin ninguna duda hoy es necesario decirlo con claridad, sin eufemismos, sin doble discursos, mirándonos a los ojos. Claramente repudio las acciones de Estados Unidos, de Trump, sobre territorio venezolano. Y no desde la ingenuidad, no desde la romantización de algunos tipos de gobierno o de perfiles económicos, sino desde un principio básico que debería seguir rigiendo, que tiene que ver con el derecho internacional, que tiene que tratar de no seguir pisoteándose y que claramente es la soberanía de los pueblos de poder decidir y de poder forjar su propio destino, ¿no? Digamos, ese derecho internacional que después de distintas guerras mundiales empezamos a poder construir, empezamos a poder tener en vínculo, en referencia. Porque en definitiva también tenemos que ser claros que no estamos hablando de libertad, de una gesta independentista. Estamos hablando, en definitiva, de recursos naturales, de cuestiones geopolíticas. No estamos hablando de profundizar procesos democráticos. Y cuando se invoca un poco la democracia como excusa para intervenir, para presionar, un poco para asfixiar también económicamente, para poder condicionar la política de un país, las creencias de un pueblo, en realidad lo que estamos defendiendo no son derechos humanos, o sea, sino intereses particulares geopolíticos y económicos. Hablamos en este caso de petróleo, de minerales estratégicos, hablamos de control territorial. Todo lo demás es relato, es construcción que nos permita consolidar y justificar un accionar. Y este tipo de prácticas nos devuelven a una lógica peligrosa, a una lógica que creímos que estaba superada, que tiene que ver con volver a la ley del talión, a la lógica del más fuerte, a las imposiciones por vía de las potencias armadas, una lógica donde los países con mayor poder económico, militar, financiero, creen tener derecho a volver a esas lógicas imperialistas de imponer al resto de los países en los distintos hemisferios qué gobiernos son aceptables y qué gobiernos no, quiénes pueden gobernar y quiénes tienen que ser castigados y perseguidos. Y en ese esquema, obviamente, la lógica del derecho internacional, de los organismos internacionales, aquellos que justamente surgieron para poner límite a los poderosos, no porque no entendían que por ahí podía haber gobiernos dictatoriales, entienden que puede haber injusticias, pero su principal razón de ser es tener lugares de acuerdo para ponerle límites a aquellos que tienen más poderes que los demás. No, de las 100 y pico de naciones que hay, solo 5 están sentadas en una mesa, y eso es un poco lo que empieza a desprestigiar, a generar el vaciamiento de esos lugares internacionales que fuimos supiendo construir en las últimas décadas. Y no porque funcionen mal, porque ese también es un argumento que se usa muy hoy en día, sino porque estorban. Porque cuando el objetivo es imponer y condicionar al otro, la política internacional y lugares como la ONU o la Corte Interamericana estorban y molestan. Y lo que quieren es vaciarlas, desprestigiarlas y que no se utilicen. Y eso un poco implica, esto no implica negar un poco, ¿no?, la existencia, como yo decía recién, de gobiernos autoritarios, de prácticas antidemocráticas, de violencia y de violación de derechos humanos en distintos lugares, porque obviamente que existen, que hay que condenarlas, que no lo podemos permitir, pero el problema es quién se arroga el derecho a juzgar, el derecho a intervenir, el derecho a sancionar, y con qué criterios. Porque cuando ese poder queda concentrado en las grandes potencias, esas potencias empiezan a dividir el hemisferio y se creen que pueden
poner y sacar, y según si es la democracia es amiga, y si este régimen me atiende más o menos el teléfono, yo le doy mi aura de participación, y son esas grandes potencias lo que en definitiva empiezan a imponer, y entonces la democracia deja de ser un valor universal, esa idea de igualdad ante la ley pasa a dejar de existir y se vuelve completamente selectiva y de mano de estos grandes potencias. Y en ese marco, y entendiendo, como decía al principio, que sin eufemismo ni nada, es condenable totalmente el accionar de Trump, de Marco Rubio y de toda la dirigencia estadounidense en suelo venezolano, esto no es un problema a su vez lejano o ajeno ni abstracto para lo que pasa en la Argentina y en el mundo en general, y tiene resonancias directas en lo que estamos viviendo en nuestro país, porque a fin de año, entre gallos y medias noches, sin que muchos lo sepamos porque era un 30 de diciembre, 31 y ya nos estábamos yendo, el gobierno sacó el decreto 941 del 2025 que le daba superpoderes a la CIDE y transformaba toda la ley de inteligencia, le permitía generar detenciones sin control efectivo, ni procesos judiciales, ni pensar en el debido proceso, un retroceso gravísimo en términos institucionales. Claramente es un alineamiento directo, ¿no?, con estas lógicas de seguridades sin derechos, de fuerzas que no tienen límites, de ese Estado usando esas herramientas que construimos y que financiamos entre todos para construir disciplinamiento político. Porque, en definitiva, no es casualidad que cuando un Estado se debilita, cuando el control judicial queda de lado, cuando se relativiza, ¿no?, el debido proceso, cuando se naturalizan las persecuciones en nombre del orden, de generar libertad, de poder, en definitiva, tener resultados, lo que se pone en juego y lo que se está construyendo no es una mejor república, es sino una autocracia que es funcional a determinados intereses minoritarios y que están alineados también con esas minorías internacionales, pero está lejos de representar mayorías, ¿no? Empieza a construir diferentes minorías. Y esto la historia en nuestro país y en el mundo nos lo fue enseñando una y otra vez, ¿no? La humanidad es el único ser, el hombre, que va teniendo problemas con la misma piedra. Y cuando no hay ley, el más fuerte es el que termina prevaleciendo sobre el derecho. Cuando la persecución reemplaza un poco al debate, cuando la imposición reemplaza al consenso, en realidad lo que se erosiona no es la democracia de un país, sino en definitiva el equilibrio del derecho internacional y las democracias en la generalidad de la ley. Es por eso que más que nunca defender la autodeterminación de los pueblos no es defender un gobierno determinado, es defender un principio, es defender los límites. Es decir, que ninguna potencia, no importa si sea China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, ningún mercado, por más potente y poderoso que sea, ningún líder mesiánico, por más derechos, por más herramientas nucleares que tenga, por más potencia económica que se considere, puede decidir sobre la mayoría de un pueblo. Y es así que sin derechos, sin controles, sin instituciones fuertes, la libertad no existe, la libertad es un relato, la libertad deja de ser una bandera y solo existe la fuerza, solo existe el ojo por ojo, solo existe la ley del talión y debemos tratar de volver a construir un mundo que pueda tener lugares de encuentro y que pueda, sobre todo, garantizar para mí lo fundamental que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos.